Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos que nos ven, y a ustedes, hermanos de la comunidad cristiana de transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Muy bien, hoy vamos a leer la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 57 al 62, como base teológica. El mensaje de hoy lo he titulado Advertencia que transforma. Dígale al que está a su lado, soldado advertido muere por tonto. Sí, porque cuando el río suena, colorado tengo este ojo. Entonces vamos a leer. Ahí en pantalla, en pantalla, usted va a ver la Biblia, ¿no? Va a leer la Biblia y usted que está acá en el auditorio, pues la va a ver acá. Y los amigos y hermanos que nos están viendo por allá, por este maravilloso show, ahí en la pantalla lo van a ver. Entonces vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, yendo ellos, ojo con esto, que enseguida vamos a mirar algo ahí. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Muy teso eso, ¿sí o no? Señor, te seguiré. Sigamos a leer. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, punto. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué versión es esa? De los que están en mi casa. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces el que estaba leyendo mal era yo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra de Dios. Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que me ayudes a transmitir el mensaje de hoy para el pueblo que está en este lugar, para la grey que tú salvaste, para los hijos, Dios mío, que están en este lugar, en el nombre de Jesús. Que sea tu presencia y tu voz, bueno, tu vida a través de mi voz en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, advertencia que transforma, advertencia que transforma. Usted dirá, pero ¿dónde hay una advertencia ahí? Pues ahí no está la advertencia. La advertencia está en el Evangelio según San Lucas, ya en el mismo texto, capítulo 17, verso 32. Se lo voy a leer para que usted no suelte el Evangelio según San Lucas. Lucas 17, 32. Ahí está la advertencia. Preparando este mensaje, por lo general uno no tiene un título preparado. En la medida que uno va leyendo el mensaje, va madurándolo, Dios le va hablando, entonces uno, llega el título. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 32, dice, acordaos de la mujer de Lot. Ese es un verso. ¿Sí o no? Muy teso ese verso, ¿sí o no? Un verso cortico, pero contundente. ¿Cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de la mujer de Lot? Inmediatamente uno lo asocia, ya uno sabe, ¿sí o no? Ya uno sabe que se convirtió en la estatua de sal y tal, ¿sí o no? Mira, alrededor, ¿por qué? Mira cómo vas, ya la cogiste. ¿Por qué qué? Vea pues, no, ya predicamos, ya esto está listo, ya amén. Porque está, mira, o sea que Dios sí le está hablando a usted. Ya usted ya sabe cuál es el mensaje. ¿Yo para qué voy a compartir? Nada, ya amén. Ya oramos, volvamos a recoger la ofrenda y nos vamos ya para las predicadoras. La ofrenda para las predicadoras. ¿Listo?
Acordaos de la mujer de Lot. El Señor, sí, lo voy a contar a los que no ven. El Señor Jesús, a mí me apasiona cada vez que leo la Biblia. Ayer les voy a comentar algo. Me apasiona mucho cuando leo la Biblia y el Señor me empieza a mostrar cosas. Eso es un don de Dios. Ayer, mientras estábamos trabajando con mi esposa, yo meditaba en la palabra de Dios, la rumiaba. Y gracias a Dios tengo como buena retentiva, entonces me acuerdo de muchos textos. La rumía, la rumía. Bueno, después, bueno, sí, la discernía. Meditaba en ella, y meditando en ella, con la palabra. Y, y el apóstol Pablo habla acerca de la revelación de Jesucristo, la revelación de la palabra, la revelación del misterio. El apóstol Pablo es el único hombre que habla de las revelaciones misteriosas de Dios. Dios, a través de Pablo, a este hombre más bien le reveló cosas que a ningún otro hombre le fueron reveladas. Este hombre tuvo que haber tenido una carga muy fuerte a nivel emocional para ir y predicarle a otras personas algo que la gente ni entendería. El apóstol Pedro, que fue uno de los que anduvo con el Señor Jesucristo, decía de Pablo: ese hombre habla cosas que son de Dios, pero que son difíciles de entender. Imagínese usted el nivel. Entonces, ayer mientras meditaba en eso, yo decía: Señor, yo necesito un favor suyo, de bacanería, de panitas, como dice mi amigo el Beneco, de panas. Yo necesito que usted a la iglesia les revele, les devele, les muestre el lugar en el que realmente estamos. Ustedes no saben que uno como predicador, como pastor, no predicador, como pastor, lo que más le duele es que la gente no conozca de Dios. A mí personalmente me duele mucho eso. Entonces uno tiene una carga muy fuerte porque usted se ha discipulado. Entonces yo hoy quiero mostrarles a ustedes que el Señor Jesús le está advirtiendo a usted para este tiempo algo en lo que usted puede incurrir y algo en lo que Dios quiere que usted incurra. Voy a explicar mejor. Dios le está advirtiendo a usted en este momento que no vuelva atrás, que no le pase lo que le pasó a la mujer de Lot. Y también le está diciendo para que usted no incurra en eso. Pero Dios le está diciendo a usted que incurra en mirarlo a Él. Ven que estoy manejándolo el brazo. Para que lo mire a Él. Para que lo observe a Él. Él quiere que no incurra en mirar atrás, pero que incurra en mirar adelante, en proseguir a la meta. Entonces vamos a empezar a desglosar esto, que el mensaje de hoy es muy bonito. Usted ya lo entendió. Por lo menos tú y tú y tú, ya ustedes entendieron el mensaje. Ya usted también. Bueno, entonces tú y tú ya entendimos el mensaje. Pero para los que no lo han entendido, se lo quiero presentar. Muy bien. En el pasaje de Lucas capítulo 9, el Señor Jesucristo está hablando con unos discípulos. Por el contexto inmediato, vamos a leer algo del contexto inmediato. En el mismo capítulo 9, versos del 51 en adelante, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Algunas prediqué de esto. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Póngale pues cuidado a esto que es poderoso. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan. ¿De qué discípulos está hablando específicamente la Biblia? De Jacobo y Juan. Juan es el apóstol del amor. El apóstol, el que no ama, no ha conocido a Dios. Él es el apóstol del amor. Pero vea, antes de encontrarse con Jesús, antes de saber que es el reino de Dios, mire el comportamiento de don Juancito y su hermanito. Dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué docilito los... Ese era el discípulo del amor. Y la mamá de ellos le dijo al Señor Jesucristo, en el reino, cuando usted venga en su reino, necesito que mi muchachito Juan esté aquí y mi muchachito Jacobo esté aquí al lado suyo. El discípulo Juan, hasta que el Señor Jesucristo no lo confrontó con esto que vamos a mirar, él no entendió que era el reino de Dios. Él no entendió qué era y cómo se manifestaba el reino de Dios. Hoy en día, cuando se habla del reino de Dios, se ha malinterpretado tanto el concepto de reino que se ha pervertido. Yo me llamo Cumbia. Yo gagueo para decir coco. Se ha pervertido tanto que ha llegado a un nivel en donde solamente se habla del reino de Dios, solamente en finanzas, prosperidad, pacte, y en 3 días el Señor le va a pacte $1.000.000 y el Señor le va a dar la casa que fue de Sylvester Stallone, pacte 100,000 y el Señor le va a dar 1,000,000. Así no trabaja el reino, así no opera el reino. El reino de Dios y su justicia opera de la siguiente forma. El Señor Jesucristo, lo primero que le dijo a ellos para que entendieran el reino fue lo siguiente, hablando del contexto, le dice en el verso 55, entonces volviéndose él, los reprendió. La palabra reprender aquí quiere decir que había algo demoníaco detrás de ellos. En el griego, ay, ¿cómo así? Pastor, usted está diciendo que los 2 apóstoles estaban endemoniados. No estoy diciendo que estaban endemoniados. Estoy diciendo que detrás de ellos había algo que los estaba influenciando y su carácter todavía no había sido formado. Entonces viene el Señor y dice, y les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hoy, en la iglesia actual de Jesucristo, la iglesia no sabe de qué espíritu es, porque tienen un reino que les han implantado de una manera tergiversada, nociva, dañada, pervertida. Desde hace más o menos 30 años se ha venido hablando del reino de Dios y se ha hecho énfasis únicamente en lo material, pero lo espiritual se ha hecho a un lado. Yo quedo aterrado cuando me han invitado a predicar a iglesias. En algún tiempo me invitan a predicar a iglesias muy grandes. Y yo una vez prediqué en una iglesia de esas y se me acercó un pastor y me dijo, hermano, sentí que te faltó fueguito para la ofrenda. Me dijo él. Ese día yo dije, ¿cómo así que le faltó fueguito para la ofrenda, amado? Es que el fuego no lo coloco yo. El fuego lo coloca el Espíritu Santo. Yo simplemente soy un transmisor de lo que Dios está haciendo. Porque se ha enseñado pervertidamente que el reino de Dios es ¿qué? Plata. En el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, el apóstol Pablo está diciendo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar a implementar aquí. Usted y yo adolecemos de conocimiento del reino. Y como adolecemos de conocimiento del reino de Dios, entonces adolecemos de relación con el rey. Todavía no tenemos a Jesucristo como rey, como Señor, porque usted y yo no vivimos según el reino. Usted y yo vivimos según lo que nos han enseñado. Y hoy Dios quiere que usted lo primero que haga es empezar a entender de qué espíritu soy yo, de qué espíritu es usted, en qué espíritu está usted, en el espíritu que produce paz, gozo, amor en el Espíritu Santo, o está en el espíritu del mundo que nubla, que ciega, que entenebrece la vista de las personas para que el reino, verdadero reino de Dios, no les sea revelado. ¿En qué espíritu está usted? Entonces vamos a mirar algunas características para que usted sepa en qué reino es donde usted está. Si aún está todavía arraigado al reino de la tierra, al reino terrenal, que el rey de este siglo, lo dice la Biblia porque Dios se lo otorgó, el rey de este siglo es Satanás, pero el rey soberano sobre todo el universo es Dios. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Cuando los apóstoles Jacobo y Juan estaban caminando con el Señor y él les dijo él les dijo, usted no sabe de qué espíritu es.
porque usted todavía está viendo, le dijo a ellos, el reino de Dios como político, como terrenal, como lo que están esperando. El pueblo judío hasta el día de hoy están esperando que su Mesías sea un político que venga y los liberte económicamente, los liberte políticamente, los liberte socialmente. Los tres sistemas que rigen el mundo, sistema social, sistema económico y sistema religioso, o sistema, el social es el político, ellos creen que va a venir un libertador y los va a libertar, por eso van a ser engañados. Pero el libertador ya vino hace más de 2000 años, se llama Jesucristo, y él estableció algo para que usted y yo podamos creer en él. El Señor Jesucristo les siguió hablando y les dijo a ellos, ustedes no saben de qué espíritu son. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas. ¿A dónde entró el Señor? Él no quedó en el reino terrenal. Ahí mismo los proyectó ¿a dónde? Al reino espiritual. Dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Salvarlas. Y se fueron para otra aldea. ¿Sabe qué es lo que más me gusta a mí de mi Señor Jesús? Que cuando Él lo confronta a usted, me confronta a mí, Él no le cae a palo. Él confronta, le dice la verdad y enseguida lo abraza. Se manifiesta. Dice en el verso 52, ya los contextualicé, ¿sí o no? Ahora dice, yendo ellos, ¿quiénes eran ellos? Sus discípulos, pues me imagino que el texto mismo dice que con los que él estaba hablando. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí hay tres elementos, tres aspectos. Yo lo llamé las tres calidades de discípulos que hay. Las tres calidades. Entonces el primero dice así, yendo ellos, en el verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A ese lo llamé el ofrecido. El ofrecido. Según el texto, yo les voy a hablar según el texto y no me voy a poner a inventar nada. En el verso 57 este llegó y ¿qué hizo? Se le ofreció. Yo conozco gente ofrecida para servirle a Dios, que usted no se imagina. Una vez me llegó en la iglesia, hace años, yo era pastor en otra iglesia, me llegó un señor y me dijo, ya un hombre joven adulto, me dijo, pastor, Dios me mandó para esta iglesia y me dijo, vaya, porque ese hombre lo va a poner a servir. Y yo, perfecto, hermano, gloria a Dios. Yo estaba esperando a alguien que me ayudara. Y ese hombre se puso contento y le dije, hermano, el domingo, el sábado, porque en ese tiempo yo predicaba los sábados, el sábado comienzas a servir. Va para esa, pastor, firmes y adelante. Y el tipo llegó muy tempranito, como el servicio era a las 6 de la tarde, 6:30. Y el tipo llegó a las 5, ya bien presentado, organizado y tal. Y yo ya estaba allá en la iglesia. Cuando el tipo llegó, el hermano este llegó, yo le dije, hermano, hágame un favor. Vamos a empezar a servir usted y yo juntos hoy en la iglesia. Y me dijo, sí, señor, pastor, vamos para eso. Le dije yo, hágame el favor, coja y arremánguese la camisa y me ayuda a trapear. Y a limpiar las sillitas, porque ahí se van a sentar los santos de Dios. Y ese hombre llega y me mira y me dice, pero ¿cómo así, pastor? ¿Pero cómo así? Si yo vine para servir. Y le dije, por eso, vamos a servir. Llega y me dice el tipo, no, usted no me entendió. Le dije, no, yo le entendí perfectamente. El que no entendió fue usted. Él pensó que cuando me dijera a mí que vamos a servir, yo le iba a poner a predicar inmediatamente. Se chocó. Y le dije, vamos a servir juntos. ¿Sabe a mí quién me prueba finura? El hombre que madruga el domingo a orar conmigo. A mí me prueba finura el hombre que viene y me ayuda a trapear la iglesia, porque eso lo hacemos mi esposa y yo y algunas hermanas que son voluntarias. Pero por lo general, el que trapea la iglesia soy yo. Y lo hago con mucho amor. Y me gusta limpiar la sillita donde usted pone su nalguita. Yo llego y la limpio y digo, Señor, aquí va a poner la nalguita un santo. En la Biblia habla de nalga, hermano. Aquí va a poner la nalguita un santo de Dios. Sí, para mis amigos de Finlandia, el derrier, el trasero, el sentadero, la cola, en su sillita. Yo lo limpio y con amor digo, oro por esa silla. Digo, Señor, en algún momento esta silla va a ser ocupada por un santo, alguien que pertenece al reino. ¿Me estoy dando a entender?
el ofrecido no sabía lo que le iba a esperar con Jesús. ¿Por qué? Porque él no había entendido el espíritu de servicio que Cristo estaba empezando a implementar. Entonces en el verso 58 el Señor le dice al ofrecido, el Señor ojo con esto que voy a decir, en ningún momento se negó. Cristo en ningún momento le dijo, ¿qué va a hablar este bobada, mentiroso? Si a la primera se va a ir. No, no lo rechazó, pero le asentó el reino. Ojo con esto. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahí muestra el criterio y el carácter que tenía ese discípulo ofrecido. Ese discípulo ofrecido estaba mirando lo que posiblemente le podía dar Jesús. Ese discípulo ofrecido le presentaron a él un evangelio del reino cuando Cristo viene y multiplica panes, cuando Cristo viene y multiplica peces, cuando Cristo viene y da provisión. Ese discípulo estaba mirando la acción primaria de Cristo para presentar el reino suplente de Dios. Cuando digo suplente es porque suple, porque da. Hay gente que a usted le va a vender el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, diciéndole, venga Jesucristo, que nada le va a faltar. Venga Jesucristo, no se va a arrepentir. Si el reino de Dios, la base del reino de Dios es el arrepentimiento. La base del reino de Dios es la abnegación. Cuando Cristo le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, le colocó 2 ejemplos de animales pequeños. Cuando dijo las aves de los cielos, estaba haciendo referencia a unos canarios pequeñitos que se crían alrededor de Palestina. Son unos canarios así de grandes, entre 6 y 7 centímetros de pequeños. Hizo referencia a algo que muy pequeño. Cuando la Biblia, aquí en este pasaje usted lo ha leído, porque yo sé que usted es gente que lee la Biblia, lee las zorras. ¿Usted qué se imagina? Esa zorra europea, rojita, con la cola bonita, ¿sí o no? No. La zorra de la que habla la Biblia es un roedor, es una rata pequeñita. Esas zorras, cuando la Biblia dice las zorras pequeñas acaban los grandes viñedos, son unas ratas chiquiticas, una ratica así, pequeñitas. El Señor Jesucristo se igualó, se colocó como ejemplo, como un equiparativo con un animal pequeñito que no tiene una guarida. Y le dijo a ellos, así que si usted está mirando que el reino de Dios a través de Jesucristo es solamente opulencia, es solamente mostrar, es provisión, está equivocado. Si esa es su motivación, el Señor Jesucristo le dijo a él, quítesela. Cuando le digo a usted, el Señor Jesucristo no lo rechazó, empezó en él, en ese discípulo, a formar su carácter. Usted se imagina el choque de una persona cuando viene y se encuentra con un rabino, un maestro, un tipo que tiene la potestad de hacer milagros en frente de multitudes y que quiera ser imitador de él y que quiera acercarse a él y le diga, no, venga. Usted tiene que aprender a ser más humilde. El Señor Jesucristo en ningún momento le dijo, es que usted tiene que vestirse andrajosito, es que sus zapaticos, como enseñan los jesuitas, es que sus zapaticos tienen que estar roticos para mostrar humildad, es que usted tiene que mantener como San Francisco de Asís, él fue el que se inventó los votos de pobreza, que amarrar, en vez de amarrarse los votos de pobreza, en vez de amarrarse el pantalón con una correa, con un cordoncito, una cabullita o con un alambrito para mostrar que es humilde, ¿no? El Señor Jesús no enseñó eso. Él habló de estancia, él habló de concepto. Para los judíos, el que alguien no tuviera casa era una pobreza extrema, porque los judíos tenían en su mente el ideal de que Yahweh era su proveedor, el que ellos tenían absolutamente todo, su herencia. Hasta el día de hoy, esa gente está peleando tierras, herencia, porque ellos lo tenían claro. Entonces, cuando viene el maestro y les dice, no, venga, yo les quito ese concepto, el Señor Jesucristo, de una manera didáctica, como es él es maestro, didáscalos en griego, empezó a enseñarles a ellos de una manera práctica. El Hijo de Dios, el reino de los cielos, no es opulente. El reino de Dios es como lo hizo Jesucristo. ¿Cómo lo mostró él?
Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios, ¿sí notaron? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y en su condición de hombre se hizo siervo. Y en su condición de siervo fue a la muerte. Y dice la Biblia, y no cualquier muerte, una muerte de cruz. La muerte más perversa, la muerte más humillante que ha habido durante la era humana ha sido la muerte de cruz. Los exponían a los crucificados, por eso dice la Biblia, maldito aquel que es colgado en un madero. Estaba expuesto a la maldición, y esa maldición fue por usted y por mí, para que usted y yo entendiésemos cuál es el reino de Dios. A los que estaban colgados en ese madero los desnudaban, y a nosotros nos muestran el Cristo parroquial como con un pañalito y la rodillita. Yo me acuerdo mucho de la parroquia de allá del Divino Niño, donde yo me crié en Bogotá, y yo siempre he dicho la imagen del Dios parroquial. Era un cristico ahí con un pañalito, las rodillitas rosaditas, un peloncito en las rodillitas, una cortadita aquí breve, y así unas poquitas goticas. Una radiografía totalmente diferente a la radiografía verdadera que sufrió mi Señor Jesucristo por mí en la cruz del Calvario. A mi Señor, Él estuvo desnudo allá. De hecho, la Biblia dice que esa desnudez es la causa por la cual yo estoy vestido. En la Biblia dice que ese martirio es la causa por la cual yo estoy sano. Ese martirio que Él vivió allá en la cruz del Calvario es la causa por la cual yo soy salvo. La humillación que mi Señor vivió en la cruz del Calvario fue una humillación máxima. Enseguida lo vamos a mirar. A mí eso me apasiona profundamente, porque usted y yo tenemos el reino de Dios establecido hoy gracias a la pasión que Jesucristo tuvo por usted y por mí. Sí, totalmente desnudo. ¿Usted se imagina que un tipo que era declarado maldito, que anduvo desnudo cargando esa cruz, ellos lo iban a aceptar como su salvador? Esa es la contracultura del reino de Dios a la cultura del reino del hombre. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el Señor Jesús le dijo al ofrecido, no lo rechazó ni le dijo que no servía, pero le mostró cuál era la condición del reino. Le dijo, no es lo material. No es lo material. El reino de Dios no es lo material. Viene el otro, dice en el verso 59, y dijo a otro, sígueme. A mí me encanta, ese es el llamado. El uno fue el ofrecido, ¿sí o no? Y el otro fue el llamado. El Señor Jesús lo llamó y le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame. Maté una cucaracha aquí, ve. Yo me lavo ahorita la mano. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Acá en este pasaje es bien interesante. El Señor Jesús, ¿a quién llamó? A un discípulo. No sabemos quién. X. Pues de hecho ya él había establecido sus 12 y demás en ese pasaje. Pero le dice este discípulo al que él llama, Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre. En la cultura judía, rápidamente, había una forma de honrar a los padres y era cuidarlos y estar con ellos hasta que ellos muriesen, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo en este pasaje le empieza a refutar. Lo que el discípulo le dijo, Señor, deme permiso de ir y enterrar a mi padre, le estaba diciendo, déjeme que yo quiero cumplir la ley religiosamente, lo que dice Deuteronomio, lo que dice Levítico y lo que dice Números, déjeme que yo quiero ir a cumplir y honrar a mi papá y a mi mamá. Yo quiero cuidarlo hasta que esté viejito y se muera de causas naturales. Eso es una buena intención, ¿sí o no? ¿O no es una buena intención? Pero el Señor Jesucristo quería con este ejemplo
desmontarnos a nosotros la idea de la falsa humildad, de la falsa abnegación. Usted puede ayudar a su papá, honrar a su papá y a su mamá. Usted puede ayudarles a ellos sin dejar de hacer la obra de Dios. Entonces el Señor muy sencillo le quita ese argumento y le dice en el verso siguiente, en el verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ojo con esto, la muletilla aquella, bueno, pongámosle atención a esto. El Señor le dijo a este hombre, ese señor que usted está honrando como papá merece la honra, pero si él no acepta el reino, ¿cómo está? Muerto. La Biblia dice literalmente en el libro de Romanos, que usted y yo estamos muertos en delitos y pecados cuando no estamos cercanos a Dios, cuando no estamos bajo el gobierno de Dios, cuando no estamos en el reino de Dios. ¿Cómo estamos? Muertos. Entonces el Señor le dice, mire, la gente que está así en el reino, de esa gente ¿cómo está? Muerta. Deje que esos muertos que siguen a las riquezas, que lo vimos en este momento, deje que esos muertos que siguen otra prioridad que no sea el reino, pues entierre a esos muertos. Usted dedíquese, aquí dice, a lo verdaderamente importante. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? El reino. Hasta ahí estamos bien. Yo sé que esto es una introducción larga, pero no importa. El llamado lo que quiere hacer, ojo con esto que es bien importante. El llamado lo que le gusta hacer es mostrar una falsa, ¿cómo se dice cuando uno quiere mostrar una apariencia falsa, una piedad falsa, una fe prestada? A él lo llamó el Señor Jesús. A él lo llamó el Señor Jesús. Pero ojo con esto. Cuando a usted Dios lo llama, le muestra, revela lo que usted y yo realmente somos. Cuando a usted y a mí Jesús nos llama y nosotros aceptamos el llamado del Señor, Él muestra lo que verdaderamente hay en el corazón. Y otro aspecto importante que hay aquí es que Cristo no lo juzgó, sino que Cristo remitió ese concepto equivocado a donde era. Deje que los muertos entierren sus muertos. Usted déjese formar en el reino. Me apasiona, no sé si ustedes lo vean así tan claro como lo estamos viendo acá. En ningún momento el Señor mostró juicio por el que estaba equivocado. No, simplemente con argumento divino le mostró lo que tenía que cambiar. Yo he conocido gente que Dios los llama para hacer la obra magnífica del reino, una obra infalible que Dios la hace con gente falible, con gente débil, con gente limitada. Yo he conocido hombres de Dios que tienen un llamado hermoso. Hay hombres de Dios que yo quisiera tener lo que ellos tienen. Puedo hablar con libertad del pastor Weimar Quijano. Ese hombre es un evangelista espectacular, espectacular. Ese hombre tiene la facilidad de hablar con la gente y él evangeliza y la gente le cree. Sí, y aceptan a Jesús. Yo trato de hacer lo mismo y no me da. Es más, me empiezan a refutar y resulta es debatiendo. Sí, el tipo tiene una... En estos días pasó por acá y pasó un homosexual. Venga, yo creí que eran amigos. Mal, lo saludó y tal, y que no sé qué, y estaban ahí hablando. Cuando llegué y me llama, pastor, venga, este quiere aceptar a Jesús. Yo hágale. Cuando, hablando con él, le dije, güey, ¿hace cuánto conoces a Weimar? Y es que no, lo acabé de conocer. Pero ¿cuál es el problema? Que este hermano no está concentrado en el reino, no ha priorizado el reino. Un llamado espectacular de parte de Dios, pero está concentrado en hacer riquezas, está concentrado en la familia, y él dice, le tengo que dejar plata a mi familia. Ojo con esto, porque la Biblia dice que yo tengo que dejar herencia a mis hijos. Es un concepto verdadero, pero tergiversado. Ah, sí. En el libro de Levítico, yo le voy a mandar el texto. Bueno, muy bien. Tercer aspecto. Ay. Que pasó la moto y ahí uno se pegó.
El que ha sido llamado, de hecho, cuando Dios te llama, te prioriza, podríamos decirlo así. Cuando Dios llama, te prioriza. Y cuando te prioriza, tú te tienes que enfocar en el reino, mirar el reino, visionar el reino. El tercero es el sin compromiso. Entonces también dijo otro, a mí me gusta mucho esto. Este dice así, entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué diferencia hay entre que me despida de los que están en mi casa y que vaya y entierre a mi padre? Cuando aquí está diciendo esto, él quiere mitigar, digámoslo así, un poquitico de mundo con su familia. Les voy a colocar un ejemplo. Esta semana vi una entrevista de un muchacho, cantante, no me acuerdo el nombre, sé que es cantante de música popular, y el muchacho varias veces ha dicho que sus papás son cristianos. Y él dice, es de música esa de parranda, de esa música horrible de carrilera, de cantina, de esa música horrible de cantina. Y este cantante dice, mis papás son cristianos, y esta semana lo vi en un noticiero, en un programa, diciendo, yo sé que voy a terminar mis días cantándole a Dios. Ay, eso ahí en el estudio lo felicitan, ay, qué tan linda, ay, como eres de, ay, espiritual. Resulta que el tipo dice, voy a cantar hasta mis 35 música popular, pero yo sé que a los 35 voy a terminar cantándole a Dios. Yo decía, qué pecado, que ya les coloqué el ejemplo, ya usted lo entendió, ¿sí o no? Al sin compromiso, el Señor Jesús tampoco le dijo nada, ¿sí o no? Pero a los tres les dijo algo. En el verso 62 dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Ninguno que poniendo la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Entonces vamos a empezar a depurar. Número 1, características de los que tienen un concepto equivocado del reino. Los que creen que el reino de Dios es solamente ¿qué? Plata. Yo tengo un tío, pues si mi tío me ve, él sabe que es él. Yo tengo un tío que alguna vez me dijo, pues usted que tiene el llamado para ser pastor, de hecho él es político, ya lo dije todo. Usted que tiene el llamado para ser pastor, yo le consigo las sillas y el local, el garaje, dijo él, y usted empieza a predicar y la platica. Un concepto del reino equivocado, ¿sí o no? Entonces, número 1, la gente que cree que los 10 pastores más ricos, mítase a YouTube y para que vea mentiras. Los 10 pastores más ricos del mundo, el que compró avión, el que compró buque, el que compró, creen que ese es el reino, ¿cierto? Concepto equivocado del reino de Dios. Segundo, el concepto de la desprioridad, la religión. Hay gente que cree que el reino de Dios es un concepto netamente ¿qué? Religioso. Concepto netamente religioso. Y hay otros que creen que el reino de Dios es un disparate, que eso nunca va a pasar. Bueno, muy bien. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? ¿Qué tienen en común estos tres discípulos? Porque, ojo con esto, dice la Biblia que eran discípulos del Señor. ¿Qué tienen en común estos tres discípulos del Señor? Que todos los tres tenían su mirada en lo que terrenal. Todos tres tenían su mirada en lo terrenal. Vamos a leer Biblia. ¿A usted le gusta leer Biblia? Vámonos para el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Entonces está claro que el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios no es lo que todo el mundo cree, que es algo material, ¿cierto? El reino de Dios, dice la Biblia, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 14, verso 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos del 20 en adelante. Dice, preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 20. ¿No es ese?
Dice diferente. Bueno, yo lo voy a leer en esta que dice así. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 20, están los religiosos, los fariseos, los religiosos, y dice lo siguiente: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahí es donde usted debe decir de qué espíritu soy yo, del que no conoce a Dios o del que conoce a Dios. Pregunte, es más, pregúntele al que está a su lado, ¿usted de qué espíritu es? Pregúntele, ¿usted de qué espíritu es? Póngale pues cuidado. La religión le preguntó al Señor, ¿cuándo ha de venir el reino? Y el Señor Jesús, argumentando, les dijo: ustedes están esperando señales, ustedes están esperando cosas locas, ustedes están esperando rayos, centellas, pero el reino de Dios, dice él, ya está aquí. Entonces, si usted es de Dios, va a entender esto. Jesucristo es el reino de Dios en la tierra. La religión, póngale pues cuidado, el mundo y sus sistemas quieren que Jesucristo se manifieste según su sistema. Por ejemplo, el sistema económico, ¿cómo quiere que Jesucristo se manifieste? En riqueza. El reino político, ¿cómo quiere que Jesucristo se manifieste? Que en poder, ¿cierto? El reino espiritual, ¿cómo quiere que Jesucristo se manifieste? Así. Rambo, saca la azúcar, salta la baranda. ¿Cierto que sí? Pero resulta que la Biblia dice: el reino de Dios ya está aquí. ¿Quién es el reino de Dios? Usted tiene que convencerse de eso. Mire, a este punto yo quería llegar hoy. A este punto, Dios sabe, de preguntarle a usted: ¿qué tanto le ha servido a usted leer Biblia? ¿Qué tanto le ha servido a usted tener visita pastoral? ¿Qué tanto le ha servido a usted congregarse? ¿Qué tanto le ha servido a usted? ¿Cierto? Ya está claro que el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni vestido. Ya está claro que no es material. Ya está claro que no es religioso, ¿sí o no? Ya está claro que no es nada de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. De hecho, el reino de Dios pervertido, el reino aparente de Dios que nos han enseñado, han dicho: si usted está mal, si usted está pobrecito, ¿dónde está su Dios? Es más, alguna vez en una iglesia, a mi esposa y a mí un pastor nos tildó de pecadores. No voy a decir que llama Alfonso Cartagena. Y el tipo dijo que nosotros estábamos en pecado porque éramos pobres. Estábamos en pecado porque éramos pobres. Y la maldición nos había alcanzado. Y un día nos vio en carro. Entonces, ¿qué pensaría el tipo? Hay gente que limita el concepto de pecado a tener o no tener riqueza. Un concepto netamente diabólico, satánico, antibíblico. Pero hoy el Señor le quiere decir a usted: si Cristo está en este lugar, y es más, si Cristo está en su corazón, ¿dónde está el reino de Dios? Usted lo tiene que decir con convicción. Y si no, por eso le decía en oración al Señor empezando este servicio: por favor, Señor, devéleselo, muéstreselo, que la gente lo entienda, que los hermanos que están aquí entiendan que no es religión, que no es un concepto equivocado o una fe sincera, pero sinceramente equivocada. No, Jesucristo está real, es vivo, y el reino de Dios va contravía al reino del mundo, al reino terrenal, al reino que está rigiendo este mundo actualmente. Va en contravía, pero hay personas que son llamados de parte de Dios, se dicen discípulos del Señor,
pero su corazón está todavía arraigado a este lugar, arraigado a los conceptos del mundo. Si no trabajo, no como, ay Dios mío, dependen más del empleo que de Dios, dependen más del esposo, de la esposa. Normalmente, normalmente. Me encanta. Mira, esa pregunta a mí me encanta porque es de las preguntas más difíciles para contestar. Le voy a decir por qué. Porque cuando una persona está con hambre, un ejemplo, alguien está con hambre, viene a la iglesia, bueno, no, una persona está con hambre, no tiene mercado en la casa y usted va y le predica el evangelio. La Biblia tiene la respuesta para eso. La Biblia dice, vaya y llévele pan. Y junto con el pan, llévele la predicación del reino. Entonces usted le va a decir, hoy soy yo el instrumento que Dios está usando para traerle a usted su provisión. Pero si usted cree en Jesucristo, Él se va a convertir en su proveedor. ¿Por qué? Le voy a decir lo siguiente. Nosotros no tenemos el concepto de reino, el concepto de monarquía. Entonces, para nosotros estamos criados desde pequeños con un concepto de irrespeto frente a las autoridades. Sea la autoridad que sea, buena, mala, perversa, la que sea. Cada uno, exactamente, cada uno hace lo que bien le parece. Entonces tenemos un concepto de malformación en cuanto al reino. Por eso, para nosotros es tan difícil asumir que Jesucristo es mi rey. Entonces, como aquí no hay conceptos monárquicos, entonces no entendemos el concepto de reinado. Pero la gente que todavía tiene monarquías, por ejemplo, en países como Europa, la Gran Bretaña, España, Irlanda, todos, bueno, Irlanda pertenece a la Gran Bretaña. Como ellos todavía están regidos por un rey, ellos saben que las tierras son del rey. Hace 500 años, porque hasta hace 500 años se veía lo siguiente. El rey era el dueño de la tierra y todo lo que había en la tierra, árboles, animales, todo era del rey. Entonces la gente no tenía nada porque era de quién, del rey. Pero al mismo tiempo, si algo le pasaba a alguien, ese alguien iba donde el rey y le decía, rey, usted me debe plata. Y el rey decía, yo, ¿por qué te debo plata a vos, ole? Pues rey, porque resulta que usted como es mi rey, tiene, todo esto es suyo. Usted tiene la obligación de cuidarme. Y a mí me robaron. Entonces el rey, ¿qué tenía que hacer? Movilizar al ejército, investigar y tal, y al mismo tiempo restituirle a esa persona lo que le habían robado. Como nosotros no tenemos esa mentalidad, entonces todavía vemos a Jesús como un concepto de reino que lejano, de por allá, no acá cercano. Yo le pido al Señor, Señor, bendíceme, pero yo empiezo a trabajar. Eso está bien, pero cuando no descanso en él. Bueno, como no entiendo el reino de Dios, entonces no he permitido que el reino de Dios se establezca en mi vida. ¿Quién es el rey? Cristo es el rey. Si Él es el rey del reino celestial, del reino de los cielos, y yo soy su súbdito, ¿dónde tiene que estar mi corazón? Allá. Entonces voy a volver a enfocarme en lo que les está. Pero le quedó clara la pregunta. A la gente uno tiene que darles palabra, pan y palabra para mostrarles a ellos el reino. Ah, otra cosa, si necesitan plata, eso es otra, la pregunta del millón. Voy a ser muy honesto, porque hay preguntas que jamás se van a poder responder teológicamente en el ejercicio. Si necesita plata, dice, bueno, usted necesita 100,000, yo le puedo colaborar con lo que tengo. De lo que usted tiene. Si usted no le puede colaborar con todo, no le puede suplir todo, pues dele lo que usted pueda darle, si no, eso dice la Biblia. Ya Dios se encarga de una manera sobrenatural de hacerlo. Entonces ahora viene lo otro. El reino de Dios y su justicia es un reino de fe. Es un reino de creer en lo que no es como si ya fuese. ¿El reino de Dios está establecido acá en la tierra? Sí, pero ¿dónde está el reino de Dios? En el cielo. Ojo con esto. Usted tiene que tener los pies bien puestos en la tierra.
O sea, tener los pies bien puestos en la tierra, pero la mente en el cielo. Usted tiene que tener su mente ¿en dónde? En el cielo. Como todavía creemos que pertenecemos a este reino, entonces nuestra mentalidad todavía está acá. La Biblia dice que la sanidad divina existe. Yo soy uno de los que creo en la sanidad divina. Yo he percibido la sanidad de Dios. Dios me ha usado a mí para orar por personas y han recibido la sanidad. Dios me ha usado a mí para matar gente. Yo he ido a orar por personas que no se podían morir y Dios les ha permitido descansar. Para allá iba mi amor, lo de la embajada. Lo que pasa es que primero quería llegar al punto de que usted y yo necesitamos entender en qué parte del reino estamos. Usted y yo todavía estamos aquí en la tierra. Entonces todavía estamos como ese discípulo, el discípulo, el ofrecido. Ay, Señor, heme aquí, envíalo a él, heme aquí. Y uno canta y todo el tema. Pero todavía estamos como el discípulo ofrecido, pensando que Dios me va a suplir todas las cosas. Y Dios las va a suplir, claro que sí. Pero lo primero que necesita es que usted entienda que su reino, su reinado no está en este lugar, sino que está arriba con él, con Cristo. El reino de Dios se establece primero en el corazón del ser humano. Y cuando ya está establecido en el corazón, ya usted empieza a creer, su mente inmediatamente va a empezar a cambiar. Pero tiene que ser mellado primero adentro. Dios tiene que empezar a trabajar primero adentro, para que luego esa mella, ese corte suba a la razón, y la razón le empiece a mostrar a usted dónde tiene que estar. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, el reino de Dios está aquí entre vosotros, estaba refiriendo ¿a quién? A él mismo, a la persona de Dios hecho carne, Jesucristo. Él estableció el reino acá y mostró cómo eran las características del reino. Hoy no les voy a hablar de otras características, pero si usted lee el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 6 y 7, ese es la carta magna, o sea, esos son los ¿cómo se dice? La constitución celestial. Ahí está, la constitución celestial. Mateo, el sermón del monte, el sermón del bienaventurado, bienaventurado. Esa es la constitución celestial. Después les voy a hablar de eso. Pero hoy quiero que usted entienda esto. Cristo está en su corazón, y si está en su corazón, entonces Él es ¿qué de usted? Su rey, su Señor. ¿Dónde tiene que empezar a estar su mente? Arriba en el cielo. Hebreos capítulo 12. Bueno, Hebreos capítulo 12. Se lo voy a leer. Hebreos capítulo 12, verso 2. 1 y 2 dice. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El reino de Dios se trata en mirar hacia adelante. El Señor Jesucristo nos advirtió, la advertencia que transforma es esta. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. La figura que Jesucristo usó ahí fue la siguiente. En esa época, los agricultores tenían que tener un punto fijo para poder guiar al buey que iba a clavar el arado para que los surcos fueran derechos. Si la persona que iba a arar empezaba a mirar para el páramo y para otros lados, el surco iba a ser así. Resulta que en esa época hacían competencias entre los agricultores para ver quién hacía el surco más derecho. Y el que se torciera era objeto de burlas durante un año, mientras llegaba el tiempo de la cosecha. Entonces resulta que el Señor Jesucristo dice, cualquiera que ponga las manos en el arado tiene que empezar a mirar hacia dónde. Entonces marcaban un punto de referencia. La Biblia nos está diciendo, el punto de referencia, ¿quién es? Jesús. Mírelo a Él. Y cuando usted empieza a mirarlo a Él, va a empezar a arar el mundo para que el mundo, sin usted esforzarse, empiece a darle del fruto que usted necesita. Si usted no quita la mirada de Jesucristo. Pero cuando usted quita la mirada del Señor y empieza a mirar cómo le ayuda,
al arado, al surco, entonces ¿qué va a pasar? Se va a torcer, se va a desviar. El Señor establece el punto. ¿El punto de referencia cuál es? Jesucristo. Ahora, rápidamente, les voy a comentar. El reino, cualquier reino, hablemos de presidencia, el presidente de la República de Colombia, que esté en este momento en turno, él tiene unos embajadores. Entonces los embajadores se van para cada país. Por ejemplo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, el embajador de Colombia en Chile, el embajador de Colombia y así subversivamente. Cada uno de ellos va y muestra lo que hay de Colombia en cada país. Es como un Colombia chiquitico. De hecho, alguna vez me dijeron a mi pastor, le dije yo a alguien, ve, tengo ganas de volver a pisar suelo estadounidense. Pastor, mentiroso que usted nunca ha ido a Estados Unidos. Le dije, sí, yo nunca he ido a Estados Unidos, pero yo ya pisé suelo estadounidense. Les voy a explicar por qué. Porque resulta que acá en Colombia, acá en Colombia, los que tenemos casa propia, le pagamos al gobierno un impuesto. Se llama el impuesto predial. Es un arriendo que usted y yo le pagamos al gobierno por darnos el derecho de construir en ese pedazo de tierra. Resulta que la tierra es de quién? Del Estado. La tierra no es suya. Usted paga el impuesto predial, es un derecho para usted poder construir ahí. Pero resulta que cuando Estados Unidos colocó su embajada acá en Colombia, ese pedacito de tierra donde está la embajada de Estados Unidos no le pertenece a Colombia, le pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo puedo decir que yo voy a la embajada y entro a la embajada y ¿qué pisé? Suelo norteamericano, no estoy mintiendo. Usted y yo somos embajadores de Dios. ¿Y este terreno a quién le pertenece? Le pertenece en esencia a Dios. Pero como Dios Él respeta las jerarquías. ¿Esta tierra a quién le pertenece? A Satanás. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero el derecho de gobierno se lo dio el hombre cuando pecó. Se lo otorgó a Satanás. Dios respeta eso. Pero como Dios es el dueño absoluto y soberano de todas las cosas, entonces ¿qué hace? Listo, usted déjelo, pelee por ese pedacito de tierra. Pero allá en ese pedacito de tierra yo tengo una colonia que son los que están mostrando que el reino de Dios es verdadero y son mis embajadores. Resulta que esos embajadores, ¿quiénes somos? Usted y yo somos los embajadores de Dios acá en la tierra. ¿Por qué a veces usted y yo no mostramos las virtudes de nuestra verdadera patria? Porque no la conocemos. Entonces, como no la conocemos, no sabemos de qué mostrarla. No sabemos qué mostrar. Pero a partir de hoy, mi compromiso con Dios es empezarle a enseñar a ustedes y yo también repasar de dónde venimos y para dónde vamos. De dónde venimos espiritualmente y para dónde vamos físicamente. Porque el reino de Dios se está estableciendo ¿en dónde? Acá en este lugar. Pero usted necesita vivir el reino. Para poder vivir el reino necesita despojarse de todo ese concepto equivocado que le han venido infundiendo desde que usted era ¿qué? Pequeñito. A usted hoy en día se burlan de usted por ser cristiano. No mire eso. De usted se burlan que aleluya, amárrate la cabulla. Así me han dicho a mí. A mí me han dicho así. Pastorcito mentiroso. En fin, de mí se burlan lo que usted no se imagina. Cuando usted empieza a mirar a Jesucristo como el camino que usted debe seguir, el reino que usted vive, ¿cuál es? El reino de Dios. Usted tiene que empezar a entender, usted es embajador del reino. ¿Por qué ahorita está escaso? Porque no conocía de dónde era embajador. De hoy en adelante, usted va a saber de dónde es usted. Y como usted va a saber de dónde es, va a saber cómo representar a la nación de donde usted es. Dime, mi amor. Claro, un embajador tiene finanzas, tiene recursos, tiene logística. Usted y yo la tenemos. Hoy Dios le quiere decir a usted para que terminemos. El reino de los cielos no es como lo pintan. Y Dios le está haciendo una advertencia a usted. Recuerde
a la mujer de Lot, que por estar mirando el reino donde vivía, se convirtió en estatua de sal. Por estar mirando lo que no debía mirar, se convirtió en estatua de sal. Dentro de 8 días les voy a hablar acerca de la música y el reino, para que usted vea cómo Dios sí quiere trabajar en todas las áreas de su vida. Bueno, no me comprometo porque de pronto la embargo, pero sí les voy a hablar en algún momento de eso. Sí les voy a hablar de eso. Lo importante hoy es que usted entienda que dónde está el reino de Dios en su vida. En el corazón. Cristo ya vino, y como Cristo vino, dice la Biblia que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y como Él vive en su corazón, ¿usted de dónde es embajador? Mire, esto es tela para cortar. Y ya quiero terminar con esto para no alargarme más. Alguien estaba en estos días leyendo acerca de un psicólogo alemán, y el tipo decía, hay gente que tiene conceptos de autoestima bajo. Y empezó a hablar acerca de la autoestima. Y cuando yo empecé a analizar esto, yo dije, mira, como es de tesa la Biblia en lo primero que quiere trabajar en la raza humana es en el concepto que tenga de sí mismo. La Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Si usted se mira al espejo y empieza a mirar defectos y cosas, así es lo que va a proyectar. La Biblia lo estableció hace 2900 años que se escribió el libro de los Proverbios. Tal es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Dios, ¿dónde quiere mellar? ¿Dónde quiere activar su cambio? En que usted se sienta y crea lo que es un hijo de Dios, un hijo tecnon de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí recibimos a Cristo en el corazón? ¿Cierto? Según Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Así que usted no solamente es siervo de Dios, sino que es, ¿qué de Dios? Va a parecer a un pastor herético. Usted y yo somos hijos, no voy a decir Jehová Junior ni riesgos, pero usted y yo somos hijos ¿de quién? Entonces usted y yo somos príncipes. Y al ser príncipes, tenemos todo el derecho sobre las potestades espirituales, sobre las potestades psicológicas, de ser nosotros los que regimos. Amén. Por eso la Biblia dice que aún los demonios se nos van a sujetar, porque Cristo nos dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Conocimiento. A los príncipes se criaron diferente a un esclavo. Siempre. Tengo muchas historias para contarles y ejemplos de hombres que murieron siendo esclavos porque lo esclavizaron, no porque él fuera esclavo de nacimiento. Eso lo vamos a mirar después. Hoy, santos de Dios, para ya concluir. Conclusión A, B, C, esta es la Z. Usted va a salir de este lugar en el nombre de Jesús, entendiendo que el reino de Dios, ¿dónde está? En mí. Y si está en mí, entonces yo que soy de Dios, hijo de Dios, y al mismo tiempo soy un príncipe del reino de Dios. Entonces, ¿cómo me tengo que comportar? Como tal. Si no se sabe la constitución de su reino, pues aquí lo vamos a empezar a enseñar. Aquí ya el compromiso es ese. Esta semana vi el panorama abierto y dije, por aquí se fue, por aquí es. Porque usted tiene que empezar a entender eso. Un príncipe no se va para un esclavo y decirle, ve, imagínate que estoy como embalado para el mercado, ¿será que me puedes prestar ahí 20,000? Un príncipe, ¿a quién va a pedirle? Pide cita con su papá el rey, y el papá el rey no le va a decir, ah, sí, estoy ocupadito. No, la Biblia dice que Dios nos anhela celosamente. Usted dirá, ay, pastor, pero es que mi Dios, ¿por qué no me mira? Y Dios, ¿por qué no me suple mi mercado? Y Dios, ¿por qué no me suple mis servicios? Y Dios, ¿por qué no me suple mi arriendo? Y pues deje de mirar eso y mírelo a Él. Cuando usted deje de mirar eso,
le va a pasar lo que le pasó al ofrecido. El Señor le va a decir, bueno, eso es añadidura. Pero usted pendiente de las añadiduras y le roba la paz y le quita, pues ahí, mijo, ¿qué va a hacer el papá? Bueno, mátese pues y cuando quiera me mira. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, porque ella nos ayuda, Señor. Ella nos liberta. Tu palabra es la que nos liberta porque ella nos muestra la esencia, el camino, la verdad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que esta advertencia haga mella en nuestro corazón. Que dejemos de mirar el mundo, por favor, Señor. Que dejemos de mirar el mundo, sus deleites, sus